Bien, el presidente Abinader habla de lo importante de la unidad de toda la nación para poder estar de acuerdo con las medidas que hemos estado hablando para combatir todo esto de la crisis, del aumento de los precios, motivo del conflicto en Irán. Consenso, unidad son las palabras. No creo que diálogo, repetimos, no se trata de diálogo. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Seguimos con nuestra posición de que todos los líderes y los sectores tienen que apoyar lo que sea que se pongan de acuerdo, pero un consenso. Porque si no, estamos perdiendo tiempo. Los días pasan y el costo de todo se hace mayor. Les pongo un solo ejemplo. ¿Qué es la canasta básica? Perfecto, nos vamos a poner de acuerdo con los detallistas y con los productores para no subir los precios de la canasta básica. ¿Qué es la canasta básica? ¿Cuáles son los productos reales que están incluidos en esta lista? ¿Estamos conscientes todos los dominicanos? ¿El chocolate está o no está? ¿El café está o no está? Porque cuando tú hablas de productos, podemos hacer referencia ¿a qué? ¿A 6 productos? ¿A 10 productos? Ahora, eso, dentro de lo que nosotros gastamos en un mes, ¿cuánto nos significa? ¿Qué es lo que nos está subiendo? Nos sube el combustible, nos sube el transporte, nos sube la salud, nos suben los precios de los medicamentos, nos suben los precios de los otros 500 productos que utilizamos. Y eso yo creo que hay que definirlo. Y se puede definir, ojalá y sean 10. Entonces la gente está clara y dice, donde hay un acuerdo es en el arroz, en el pan, en el azúcar, en el pollo, en el huevo, en la leche, y se fija una posición diciéndole a la gente los precios que se frizaron o que se decidió mantener son los precios de esos 10 productos. Pero ¿qué son los productos? ¿Qué es la canasta? ¿Cuáles son los productos de la canasta? Y el resto de las medidas tendrán algún efecto a corto, mediano o largo plazo. Nosotros dijimos la semana pasada, nuestra propuesta es que nos olvidemos de todo esto y que busquemos $1,000 millones más prestados. Porque cuando tú te vas por ahí, por el tema de economizar, tú entonces también estás bajando el crecimiento y tú no estás seguro de que las cosas no van a subir. Tú no estás seguro de que las cosas no van a subir. Pero tú sí puedes decir hoy, déjame buscar
$1.000 millones y déjame desmontarlos a 5 años. Y vamos a entrarle a este problema sin cambiar nada en los precios. De todas formas, son simplemente ideas que nosotros podemos proponer. ¿Cuáles son los productos de la canasta básica? Veíamos un artículo de la economista Germania Montaz hablando de la difícil tarea de entender el subsidio a los combustibles. Y Germania Montaz inicia en su publicación hablándonos de cómo se calcula el precio de la venta de los combustibles. Y aunque yo creo que es un artículo muy técnico, así de técnico y de complejo es los resultados de cómo se calcula el déficit, el subsidio a los combustibles. Usted tiene un galón de gasolina que usted recibe a 300 pesos. Eso hay que traerlo, comprarlo, traerlo, almacenarlo, llevarlo a la estación. La estación tiene que ganar y luego tiene los impuestos y luego tiene otros impuestos o otros costos. Y tú fijas un valor basado en el precio, en un precio de referencia del petróleo, pero en el país tú compras más del 50% de lo que nosotros consumimos como producto terminado. Entonces, desde el origen, la compra el cálculo de los combustibles está mal, porque si tú compras más de la mitad, ya como gasoil, como gasolina, como producto terminado, tú no puedes tomar el precio de referencia del crudo y de un tipo de crudo. Luego de eso, que los márgenes son fijos. Veía un dueño de estación de combustible decir, cuando los precios se ponen más altos, nosotros ganamos más dinero. Pero claro, si tú te ganas 20 pesos cuando está a 280, te gana 23 o 24 pesos por galón cuando está a 300 pesos. Son de las cosas que podemos comenzar a medir, si ponerle un precio fijo, un porcentaje fijo o un tope a lo que son los transportes, lo del detallista y eso. Y me van a acabar la cadena de participantes en lo que tiene que ver con la comercialización y la distribución de los combustibles. Pero nos vamos a los impuestos. Esos impuestos también se recauda más cuando sube la gasolina. No estoy hablando de subsidio todavía. Cuando tú sube el impuesto, sube el precio de la gasolina o sube el precio del gasoil, también que no es un impuesto fijo. Y todo esto nosotros tenemos que desglosarlo y ojalá el gobierno se siente a ver, y esto ha sido siempre, porque entonces el gobierno establece unos parámetros en sus presupuestos. Todos los gobiernos, desde que eso comenzó, cuando el 2011, cuando sea, establecen un porcentaje que en el presupuesto, producto de ingresos, producto de los impuestos a los combustibles. Pero ese diferencial aumenta cuando aumentan los precios. Ese impuesto. Hay más de recaudación. Pero el precio internacional entonces varía y el gobierno lo que hace es que le pone un subsidio.
ese subsidio es superior al impuesto que se está recaudando. Pero ya con ese dinero se cuenta con la base del impuesto. Y luego, recuerdo cuando eso inició como ahora, que cuando comienza a bajar, entonces los gobiernos comienzan a retrasar la bajada de los combustibles. Por ejemplo, si en esta semana le subieron 10 pesos y mañana baja para poderle bajar los 10 pesos, lo que hacen es que le dan 2 o 3 semanas para poder compensar parte, para bajarlo de lo que se subsidió. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Porque todavía hay parte que se puede devolver por ahí si eventualmente eso termina. Hay que trabajar con el tema de la fórmula de los combustibles, sobre todo para que la gente esté claro. El gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, hay que dejar todo como está, porque la formulita es la misma. Hubieron unos cambios que no entendimos, pero hace unos años, pero al final es eso, siempre hay una recaudación natural y el subsidio es adicional. No podemos ir a cero porque el impuesto base a los combustibles está calculado en nuestro presupuesto. Entonces, todo eso hay que medirlo. De todas formas, la situación se pone compleja y esto no se sabe para dónde va. Algo que nos hubiera gustado confirmar o no, pero solo lo voy a poner como ejemplo, porque nosotros hemos hablado mucho de evasión, de información, de presión, y creo que es el momento de poner esto como ejemplo. Ojalá y mañana podamos confirmar la información o no. Ayer circularon, y no en las redes, ayer circularon en algunas plataformas digitales que tienen que ver con auditores y contadores públicos, unas informaciones. Una que dice, gastos personales no admitidos. No serán admitidos para propósitos fiscales los gastos personales de los socios, cónyuge, familiares, hijos, hermanos, padre, madre, primos, sobrinos, suegros, etcétera, por salarios ni una contraprestación real, sin una contraprestación real de servicio de gastos de viajes, vacaciones, compras en el exterior por internet, supermercados, medicinas, joyas, ropas, calzados, juegos, prendas en general, hoteles, resort, parques temáticos, discoteca, maquillaje, spa, salón de belleza, cirugías, mudanza, decoraciones, gimnasio, bebidas alcohólicas, masajes, juguetes, regalos, club, restaurantes, alquiler de vehículos y villas, gasolina, lubricantes, repuesto de vehículos, intereses de préstamos y servicios domésticos. Tampoco serán adecuados a los gastos personales de los colegios, mobiliarios del hogar, utensilios de cocina, materiales de construcción, servicios de seguridad, consumo de tarjetas de crédito personales, corporativas, cualquier otra compensación, remuneración, servicio por monto aun y cuando se disponga de comprobantes fiscales, facturas, medios de pago y reportes de la Tesorería de la Seguridad Social. Referente a gastos podrán ser admitidos siempre y cuando se haya pagado el impuesto sobre retribuciones complementarias. Dentro del referido contexto, cuando una persona física o jurídica presentare su declaración jurídica del impuesto sobre la renta y surjan impugnaciones referentes a gastos personales, sueldos no justificados,
comprobante y una simulación de gastos de representación, incluyendo los gastos precedentemente comentados, entre otros. Será susceptible a un 25% de los impuestos. Y concluyo con esta parte diciendo que esto se hace de conformidad con el artículo 288 del Código Tributario, por la ley del artículo 5 de la ley 28804. Si yo no me equivoco, cuando dice 28804 significa que esto es del 2004. Y esa sola circulación no confirmada inició una serie de preguntas y de reacciones. Esto se embromó. Hay que irse de este país. El gobierno no puede aplicar eso. ¿Esto es una ley o que lo van a hacer? Y eso que no he leído la que circuló de los gastos menores. Y todo el mundo dice, comenzaron a escribir y a decir, pero ven acá, cuando yo voy a un restaurante, yo pongo el comprobante fiscal de la empresa que yo trabajo o que soy el dueño porque es un gasto. Sí, pero lo que dice ahí es que usted no va a poder tener un sueldo puesto a nombre de una esposa o de un hijo si no trabaja en la empresa, aunque esté pagándole y aunque esté en la seguridad social, a menos que esa persona no realice un trabajo en la empresa. Y también te dice ahí que tú no podrás poner ningún gasto personal, aunque tú le digas al supermercado, dame la factura a nombre de la empresa, ahí solamente te van a permitir café y agua. Tú no vas a poder poner la factura de tu casa en lo que está ahí, así como ningún servicio personal. Solo serán aceptadas las facturas que son propias de la actividad económica que tú realizas en tu empresa. Y tú dirías, ¿y qué es lo que tú no estás confirmando? Bueno, yo no tengo eso confirmado, si es que es una ley que existe, un reglamento, porque existe desde el 2004 y que nunca se ha aplicado y que ahora se va a aplicar, o alguien que tiró una bola para decir, déjame lanzar el cuco en las plataformas a ver qué pasa. A ver qué pasa. Pero, y miren que a uno no le conviene, porque a mí que no me digan, a uno no le conviene esto. Ahora pregunto, si eso existe del 2004, ¿es que nosotros estamos acostumbrados a violar la ley? Por eso es que decíamos mucho que para lograr una mayor recaudación no había que hacer una reforma tributaria. No había que hacer una reforma fiscal. ¿Qué se podía hacer? Una cantidad de reformas administrativas o de aplicación de cosas y reglamentos, disposiciones o decretos que existen que no se aplican o se supervisan en el tiempo. Entonces, ¿tú puedes defender esto? No, yo no lo puedo defender. Me gustaría defenderlo, pero yo no lo puedo defender. Me gustaría que no lo aplicaran, claro que me gustaría que no lo aplicaran. Pero cuando tú aplicas un gasto personal a una empresa, tú estás violando la ley. Tú no estás poniendo una ley nueva. Que las leyes tienen momento de presionar o no, yo no sé. Yo no sé si esto lo resiste ahora mismo el sistema. Tampoco sé si es una bola, por eso dije no lo quiero confirmar. Ahora me llama la atención las reacciones. Las reacciones. ¿Por qué? Porque fue un escándalo. Desesperado, porque hay mucha gente que lo ve como un impuesto nuevo. Y el de las compras menores
que habría que analizarlo, también está hecho en base con una sanción de un 25% y también está en base a un decreto que es el 254 del 2006. Entonces, si en el 2006 se hace un decreto que dice uso incorrecto de los comprobantes fiscales para gastos menores, y te dice, no deberá utilizarse comprobantes fiscales para gastos menores en las siguientes transacciones, operaciones, eventos y gastos tales como facturas de consumo de consumidor final establecidos y negocios autorizados para la DGI para emitir comprobantes fiscales de crédito fiscal, por ejemplo, energía eléctrica, teléfono, servicios en general, ferretería, electrodoméstico, equipos, restaurantes, supermercados, etc. Gastos de impuestos por multas de cualquier naturaleza o denominación. Depreciación y amortizaciones no pueden ir como gastos menores. Decomisos, mermas, roturas o destrucción de inventarios. Pérdidas por diferencias cambiarias en la tasa de cambio, en la divisa. Pérdidas extraordinarias de inventario de activos fijos por robo, incendios, demandas o siniestros. Cuentas incobrables de cualquier denominación. Sueldos, salarios, viáticos, locales, honorarios, servicios técnicos, indemnizaciones, etc. Gastos de intereses financieros de entidades no reguladas o reguladas, vinculadas a particulares. Usted no puede declarar como un gasto menor un préstamo de su carro que está a nombre suyo, a nombre como un costo de su empresa. Compras de mercancía por internet, por Amazon, eBay, Alibaba, incluyendo pasajes aéreos de empresas con domicilio en República Dominicana. Adquisición por internet de software informáticos, compras mayores a 50,000 pesos, importaciones de mercancía y pagos en el exterior sujetos de retención. Comisiones, regalos, donaciones, retribuciones, ayuda, obsequio y gratitud. Servicios de salud de vida local o internacional. Licencias, permisos y tasas gubernamentales. Etcétera, etcétera. ¿Y qué quiere decir esto? Que todo eso que se registra como gastos menores en las empresas lo van a comenzar a fiscalizar. O van a comenzar a aplicar una ley o un reglamento o un decreto que existe del 2006. Entonces, o esto es retroactivo o no. Esto es un fake news. Lo importante es el mensaje que quiero dejar. Alarma nacional por un decreto y un reglamento, uno que tiene que ver con los gastos menores del 2006 y uno que tiene que ver con los gastos que te pueden aceptar personales del 2004, que no se parece ser que no se ha aplicado o no se ha fiscalizado. ¿Dónde queda la gran pregunta? Si es que esto ahora se va a aplicar, si es una simple bola, si es que se va a supervisar y siempre se ha aplicado pero no se ha supervisado, si será retroactivo, si es mentira. Pero la alarma no debe de ser por ninguna de esas cosas. La alarma debe de ser si hemos hecho uso incorrecto de la ley por desconocimiento desde hace años. Déjanos averiguar esto para no caer en problemas. Porque no es que estamos creando nada nuevo si esto es así. Estaríamos aplicando lo que dice la ley. Estaríamos aplicando lo que dice la ley. Y tendríamos que estar como en Estados Unidos. Usted podrá poner la factura de un restaurante. Tendremos que tirarnos la foto con el cliente a que invitamos a comer.
para venderle un anuncio. Cuando vayamos al supermercado tendremos que separar las hojas de afeitar y las toallas sanitarias del café y del azúcar y del agua que tú puedes comprar para tu empresa. Cuando vayas a la estación de combustible tendrás que determinar un monto, que es el uso del combustible de los vehículos comerciales que son parte de la compensación de combustible, porque si no, el combustible personal te paga un 25% porque es una compensación al salario. Y de esto tenemos que hablar mucho. Eso va a pasar igualito que con los médicos, de ser verdad. Que había una práctica de que los médicos pagan una cuota fija porque se ponen en el régimen simplificado de tributación, pero tenían 4 salarios y cada uno le descontaba su impuesto, más lo que le descuenta la seguridad social de la tarjeta de crédito, impuestos internos directamente, y entendían que todo estaba bien y no pagaban por la diferencia que cogen. Hasta que un día la renta le dijo, no, pero usted tiene que sumar todos sus ingresos y declarar por una sola persona. Y simplemente le dijo cuál era la ley. Porque tú cambias de escala cuando tú sumas todos tus ingresos. Y todos los médicos debían millones y millones de pesos. Entonces, cosas como esta, lo primero que tenemos que averiguar ahora. Lo que sí le vamos a decir mañana es si esto existe o no. Porque lo grave es la alarma porque se cree que es algo nuevo. Lo vayan a implementar, a aplicar, a supervisar o no. Ahora, eso existe. Eso existe. Tú no vas a poder llegar a un dealer a comprarte tu jipeta china en una feria a nombre de tu empresa y el préstamo, aunque esté a nombre de la empresa, no te van a aceptar si es un vehículo personal para que sea un activo o descontar ese ITEVI. Tú no vas a poder hacer una reparación en tu casa y comprar 2 fundas de cemento, un inodoro y un lavamano y ponerle el comprobante de tu empresa. Eso no se ha podido nunca. Que se aplique o no es otra cosa. Y mucho menos comprar 2 pasajes a Disney World o a Nueva York y ponerlo ahí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de ver primero, de decirle que esto existe. Esa es la ley. Lo segundo, que si en eso de las recaudaciones, porque a lo mejor es un tanteo, vamos a poner esto a circular, vamos a crear una alerta para ver cómo funciona esto. Porque hay cosas que como no se han cobrado nunca, cuando tú la vas a cobrar tienes que avisarlo, porque te pueden crear un problema. Aquí no había que ponerle impuesto a las compras por internet, porque toda compra o transferencia de bienes y servicios lleva ITEVIS. Pero cuando la iban a poner se paró, porque se separó la sociedad en 2 patas. Entonces, esto lo vamos a averiguar, pero eso no quita que hay leyes que no estamos cumpliendo y que son reglamentos que existen, que se van a aplicar o que no tenemos conocimiento de muchos de ellos y que creemos que muchas cosas son injustas, sobre todo en ciertos casos en el que tú sí hay muchos gastos reales que tú tienes que aplicarlo a tu actividad económica. Pero
como dicen por ahí, vamos a esperar porque llegó el momento de esto. Todo lo que podamos utilizar del Código Tributario existente, vamos a aplicarlo. Y no hay que hacer reforma fiscal.